Hola amigos de Aprendiendo sobre el Cáncer, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Mamé y en esta ocasión quería conversar con ustedes y compartirles un breve video que he hecho a raíz de varias llamadas telefónicas que he tenido de varios pacientes para poder orientarlos sobre la situación que está ocurriendo ahora, la coyuntura que está ocurriendo ahora, que es el famoso coronavirus, ¿no? Es algo que nos ha agarrado un poco de sorpresa a todos. Es una situación que se ve ya a nivel mundial. Entonces, quería justamente precisar un tema que involucra a mis pacientes, que es el tema de cómo poder manejar o cómo se pueden manejar pacientes con cáncer dentro de esta situación y dentro de esa coyuntura. Entonces, les he preparado una pequeña presentación. Este es el famoso virus, es el responsable, es el COVID-19 o coronavirus 19, pero el nombre técnico es el SARS-CoV-2. Entendemos que la familia de los coronaviruses es una familia bastante amplia, de hecho son más o menos 7. Previamente teníamos dos antecedentes, que es en el año 2002, perdón, el SARS, y en el año 2012 aproximadamente el MERS, y luego ahora tenemos este, se ha visto en últimos estudios, hoy ha salido publicado un estudio que es una variante genética de ambos. Son virus animales que pasan al humano y en esta situación mutan. Es importante definir que el virus no lo matan los antibacterianos ni los antibióticos. Esos virus tampoco se consideran elementos vivos, son simplemente elementos que contienen ADN o RNA, simplemente, que son moléculas básicas, se podría decir, que necesitan un replicador, necesitan una máquina para poder hacerlo, y esas son las células. Entonces, y los virus pueden atacar desde animales, inclusive las mismas bacterias. Entonces, es lo que tenemos actualmente y ese es el responsable de la foto, digamos, del culpable. A día de hoy, esto podríamos estar hablando, podemos ver en esa pantalla todos los casos que estamos hablando y teniendo. Esto cada vez están aumentando más los casos, vemos de que ya es casi a nivel de todo el orbe. Estamos hablando de principalmente la zona de China, donde se ha controlado, pero luego eso se fue hacia Europa, y en Europa tenemos justamente la zona y la afectación de Europa del Sur, Italia sobre todo, y en España, ¿no? Que ahora también están apareciendo nuevos casos. Si nosotros vemos aquí, vemos cómo ha podido avanzar, cómo se está creciendo en las curvas de los casos confirmados. A partir de 100 casos se ve esa tabla, ¿no? Entonces, si bien es cierto que China, que es la curva más grande de aquí, ya ha agarrado una meseta, están algunos que están todavía subiendo. Italia, que ya también ya tiene aparentemente una tendencia a hacer meseta, pero España es lo que está aumentando bastante casos, y eso lo podemos ver aquí en el top 5, digamos, de los países que están, y tenemos a China, está Italia, Irán, España y Sur Corea. A nivel mundial, estamos hablando más o menos que tenemos a día de hoy casos confirmados, casi 180.000 casos aproximadamente, y al día de hoy se han diagnosticado, solamente hoy se han diagnosticado 11.594 casos. Esto está en aumento. Y el país que ahora mismo ha tenido más diagnósticos hoy ha sido Italia, seguido de España, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Porque son los focos que se nos vienen, y bueno, ahora ya hemos tomado algunas medidas de cierre de fronteras, pero es lo que tenemos actualmente como focos ahora centrales. Antes se pensaba como antecedente epidemiológico haber viajado a China, ahora es el tema también de Europa, que ya al día de hoy también cerró fronteras. ¿Cómo estamos a nivel de nuestro país? A día de hoy, esas son cifras de la mañana, se han realizado 2.797 muestras, de los cuales son 117 personas que son positivas al virus, y hospitalizados solamente son 13 personas, ¿no? De esos 117, 96 están en Lima, el resto están 6 en Lambayeque y, como pueden ver en el cuadro de abajo, en algunos otros lugares, ¿no? Y si sumamos Lima Callao, estamos hablando de 100, es decir, 100 de los 117 están en Lima Callao, mientras otros 17, 6 están en Chiclayo, en Lambayeque, perdón, y el resto están repartidos también, ya tenemos en Costa, Sierra y Selva, ¿no? Si pueden darse cuenta, el tema de que las muestras procesadas, la ratio no es tan grande, digamos, ¿no? Esto se tiene que precisar mejor y se está trabajando para poder hacer más fidedigno a quienes se les tiene que realizar la muestra. ¿Quién es la población de riesgo? Se ha visto, y creo que lo conocen ustedes, el virus puede afectar a cualquier persona, pero sobre todo a adultos mayores.
¿Quiere decir que los jóvenes están exentos? No, hay pacientes jóvenes que tienen el virus, pueden ser positivos al virus, pero no generan complicaciones. Entonces, eso es importante. Nosotros en el concepto de salud pública hablamos no solamente del diagnóstico, y en los casos, sino de las complicaciones que pueden venir. Entonces, aquí tenemos a los que son los adultos mayores, principalmente, mayores de 60, 65 años, sobre todo si tuvieran alguna enfermedad crónica, como puede ser diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, y cáncer, ¿no? Entonces, justamente uno de los grupos de riesgo es justamente lo que nosotros nos dedicamos como oncólogos, ¿no? Los pacientes con cáncer. Y específicamente quería presentarles brevemente, ¿no? Un estudio, que fue una carta al editor presentada hace más o menos 10 días, en el cual se había publicado en Lancet Oncology, y netamente es de la experiencia en China. Entonces, ellos mencionaban de que luego de haber valorado casi todos los primeros pacientes que tenían esto en un determinado periodo de tiempo, solamente habían cogido en una determinada región, casi 1.500, 2.500, casi 18 o 20 pacientes tenían el tema del cáncer, ¿no? Los cuales la mayoría eran mayores, o sea, personas adultas mayores, exhumadores, y la gran mayoría padecía de cáncer de pulmón. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en la gráfica, lo que podemos ver es de que los pacientes sin cáncer, los que necesitan digamos que ventilación invasiva o cuidados intensivos, ¿no? Están en la barra azul. Los que tienen necesitan simplemente lo que es ventilación mecánica o algún tipo de necesidad adicional de tratamiento, están en rojo. Entonces vemos de que la gran mayoría de pacientes con cáncer activos, se podría decir, son los que tienen mayor tipo de complicaciones versus los pacientes que están en controles. Esto lo voy a decir porque es importante, ¿no? Y vemos aquí también que el tema de la posibilidad de desarrollar algún tipo de complicación es mucho mayor en los pacientes con cáncer, que son las rayas verdes, que en los pacientes sin cáncer. Entonces, es un estudio chiquito, pero que nos muestra un poco la situación que se desarrolla en China. Ojo, es un estudio sesgado porque son pacientes mayores con cáncer de pulmón. Hay que ver cómo se está comportando el virus en pacientes oncológicos a nivel occidental, que muchas veces no responden igual, pero definitivamente sí sabemos de que es un factor de riesgo a tener en cuenta el antecedente de enfermedad oncológica. ¿Qué cuidados hay que tener en un paciente con cáncer? Prefiero resumirlo en un solo pantallazo en vez de hacer varios. Primero hay que mantenerse en la calma, hay que mantener la calma, o sea, y cumplir todos los criterios que están haciendo, es decir, no salir del domicilio. No salir del domicilio, salvo que sea estrictamente necesario para una atención médica de urgencia, o si acaso para una atención médica programada, le hace incluso un tratamiento de quimioterapia, lo voy a hablar después. Visitas restringidas, van de la mano las dos. ¿Por qué me refiero? Porque yo he tenido pacientes ahora que me dicen, pucha, doctor, ¿me puede emitir un salvoconducto para poder ir a visitar a mi mamá que está en tal distrito, en tal lugar? Entonces, la verdad que no es lo ideal. Lo ideal, tú, por querer visitarla, puedes estar llevándole la enfermedad, porque puedes ser tú un vector pasivo, un reservorio pasivo del virus, y estar llevándoselo directamente, y solamente por demostrarle cariño, afecto a tu madre, como tiene que ser, le estás llevando la enfermedad. Entonces ahora, pues, visitas restringidas y netamente usar estos medios virtuales. Pacientes en tratamiento activo, conversar con su oncólogo sobre el tema de riesgo-beneficio. Tratamiento activo me refiero al tema de quimioterapia. Nosotros entendemos que quimioterapia se puede dar con intención neoadyuvante o preoperatoria, adyuvante o de consolidación después de una cirugía, o cuando tienes un paciente metastásico. Entonces, la relevancia de cada uno de los casos se tiene que analizar paciente por paciente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en algunos centros, ahora, y ya salió una noticia, en el Instituto de Cáncer y nosotros en el hospital donde yo trabajo, estamos haciendo un pequeño triaje paciente por paciente para ver si es necesario poner tratamiento de quimio o no. Radioterapia igual, de ser muy necesaria, se tiene que continuar. La hormonoterapia sí puede ser suspendida. En 2 semanas o 3 semanas no va a pasar absolutamente nada. Y también la terapia dirigida. Nosotros de 2 o 3 semanas no pasaría tanta situación, pero insisto, eso se tiene que conversar bien con su oncólogo. Hay que analizar caso por caso.
De ser necesario, como te dije, en líneas generales se podría pausar un tratamiento oncológico por 2 semanas, porque muchos de ellos son, y necesitan que el paciente esté en el hospital con la quimio, la radio, y es solamente la presencia de un paciente con tratamiento oncológico activo, que hace que los leucocitos, que son las defensas, bajen, ya le confiere cierto grado de riesgo. Entonces, ese mismo hecho de salir para poder recibir un tratamiento versus quedarse en domicilio, es preferible y mejor quedarse en domicilio. Si tienes que salir a recibir la quimioterapia, entonces se sugiere el uso de mascarilla simple del paciente, ¿ok? Del entorno no necesariamente, hay que hacer solamente las medidas que ya se saben de aseo, como ya lo hemos comentado y lo reforzaremos posteriormente. Vacunación, que es un tema bastante repetitivo. Doctor, ¿puedo vacunar a mi papá? ¿Puedo vacunar a mi mamá? Etcétera, etcétera. Se sugiere, en principio, que no se vacune durante el tratamiento activo, sea de quimio o sea de terapia biológica, trastuzumab, etcétera, por ejemplo. Neumococo se sugiere vacunar pasados 3 meses de la última fecha de quimioterapia o inclusive pasados 6 meses de la última fecha de terapia biológica, trastuzumab, rituximab, etcétera. Y la vacuna del virus de influenza también. Poner las dos a la vez yo no las recomiendo personalmente, porque van a generar efectos secundarios que van a ser semejantes a un resfrío o una gripe, que ahora mismo pueden hacer confundir y pensar que uno ya está con el virus o lo ha asumido o se ha contagiado. Y va a generar fiebre también. Entonces, lo mejor es simplemente partirlos, quizás neumococo primero, que se va a generar efectos secundarios como el resfrío, fiebre, cansancio, un tema casi como de tos, que no nos confunda. Y el tema del virus influenza es importante, pero el virus influenza empieza a aparecer normalmente a media estación, cuando hay cambio de clima tirando más para invierno. Entonces podría ponerse en un segundo tiempo. Es lo que yo personalmente sugiero con mis pacientes. ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta? Bueno, el paciente clásico, el cuadro clásico son la unión de síntomas y signos específicos con contacto. Esta definición está variando ahora un poco en el tiempo porque ya al superar nosotros ya los 100 casos, entonces ya es un poco difícil rastrear cuál es el origen o el paciente cero, ¿no? Entonces los síntomas a tener en cuenta, como pueden ver ahí también en el cuadro, que son los más comunes, es casi el 90% de los pacientes hace fiebre, tos seca, fatiga, flema, falta de aire, y eso es importante, porque tiene que ser la unión de cada uno de ellos de forma repetitiva, continua y en grados un poco mayores. La gripe común y corriente te da, que es producida por la influenza, te da esto, fiebre, te puede dar fiebre, pero es una fiebre tranquila y como que no sube más allá de 38, pero si tienes fiebre más allá de 38, con una tos bastante exigente, con síntomas de ahogo, de fatiga, de disnea técnicamente se dice, inclusive al reposo, y tienes una expectoración, digamos, bastante purulenta, o verdosa, por decir, y tienes todo, y el tema de falta de aire, como les comentaba, si tienes todos esos síntomas aunado al tema de, obviamente, el antecedente de tener algún contacto, tú de haber viajado a los países principales de contacto, como es Europa o China, o estar en contacto con alguien que ha viajado, entonces se define como que sí, es un paciente de riesgo y sería tributario realizar el testeo o la prueba, ¿ok? Es otro tema que ya lo hablaré en otro video, el tema de cómo se hacen las pruebas o a quiénes vamos a hacer las pruebas. De todos modos, lo que se tiene que hacer es, regresando, si tienes cáncer y tienes, obviamente, eres una persona mayor de 60 años, hay que tener ciertos grados de atención y se ha puesto en ese protocolo de atención. El seguimiento telefónico se va a hacer principalmente a pacientes menores de 60 años, sin comorbilidades, es decir, sin enfermedades, y básicamente si es que tiene síntomas, pero sin contacto. Yo sugiero personalmente, si es un paciente que tiene síntomas, no hay ningún problema. O sea, y eres joven y no tienes ninguna enfermedad de por medio, tranquilo. Lo más probable es que inclusive puedas tener el virus, lo puedas desarrollar y te va a pasar simplemente como una gripe un poco más fuerte que una gripe y ya está. Solo si tienes síntomas de alerta es cuando tú tienes que comunicarte con el 113, 113, como vamos a poner el número, y ellos se van a acercar a tu domicilio para poder valorar. Si eres un paciente mayor de 60 años que has tenido antecedente de contacto y tienes síntomas, es ahí donde sí se va a ir a visitarte a ti. Y si tienes síntomas importantes, te van a hospitalizar. Y si tienes un paciente mayor de 60 años que ha tenido un antecedente de contacto, pero si no tiene síntomas, es un monitoreo telefónico o un monitoreo virtual. ¿Okay? Entiendo de que tengo muchos pacientes que me dicen que ya se han comunicado con el 113, que es un poco lento, pero hay que entender de que la cantidad de llamadas que se tienen y el filtro que se tiene que tener es importante. Y quiero ser también bien enfático en esto y no se asusten. Si un paciente, sea menor de 60 o mayor de 60 años, tiene los síntomas, pero no son tan graves ni tan severos, puede que inclusive tenga el virus.
Más allá de que te vayan a hacer el testeo o no te hagan el testeo, la cosa es que lo tengas en casa. Porque si tú inmediatamente entras en paranoia y vas a un hospital sin tener la severidad de síntomas, estás contagiando. Vas a contagiar a los de tu entorno y vas a contagiar obviamente a las personas que están en un hospital, que ya de por sí están en un hospital, tienen cierto grado de debilidad o inmunosupresión. Entonces, ese es el mensaje importante con el tema de los síntomas. ¿Cómo se tiene que proteger uno, obviamente, por el tema del virus? Bueno, obviamente están los cuidados que se tienen que mantener definitivamente, ¿no? El tema del lavado de manos constante, sabemos que es un mínimo 20 segundos, unas 10, 15, 20 veces al día. Evitar el contacto, obviamente, con personas que tengan algún tipo de problema respiratorio, sobre todo si tienes cáncer y, como hemos dicho, si hay alguien en tu casa que está con algún tipo de síntoma respiratorio, digestivo, inclusive, que puede ser, no sé, una diarrea, lo que fuera, pues por favor te alejas. Te alejas, no tienes que estar con mascarilla tú necesariamente, pero de preferencia dentro inclusive de la misma casa, pues alejarse un poquito, ¿no? Evitar los saludos efusivos de mano, de beso y demás, evitar tocarte ojos, nariz, todo lo que es la zona de rostro, porque acercamos el virus a las zonas de principal contacto, y si toses, pues principalmente, o estornudas, pues, aparte con la flexura del codo, o el tema de esto, de con un pañuelo, ¿no? Básicamente. El tema de las mascarillas, y me acabo de acordar ahorita justamente bien haciendo la mímica, por favor, si uno va a tener mascarillas, si va a comprarse las mascarillas, tiene que tapar la nariz, tiene que, así como estoy viendo ahora, taparte toda la nariz y la boca, porque yo ahora en el hospital que estoy yendo justamente para poder ver pacientes, he visto pacientes que tienen las mascarillas, las comunes, y las tienen enseñando la nariz, las tienen en la frente, las tienen aquí abajo para que puedan hablar. Una mascarilla es incómoda porque te va a generar un poco no de dolor, pero te va a generar como que sensación de calor o todo. Entonces, pero si usas una mascarilla porque o tienes tus síntomas o quieres proteger a alguien que está a tu costado de posiblemente de tener algún tipo de contagiarlo o lo que sea, por favor, tienes que usarla bien y tiene que ser pegada aquí, cubriendo nariz y boca. No puedes estar sacando desde el momento, te la pones todo el rato y para poder sacarla hay técnicas. Tienes que simplemente sacar y desechar. No puedes estar cogiendo en la parte frontal de la mascarilla. Coges esto y tú mismo te vas a contagiar también de esa situación. Entonces, tener cuidado. Si tienen algún tipo de, como mencionaba, ¿no? Síntomas, tienen el tema del antecedente de contacto y adicionalmente son mayores de 60 años y tienen alguna enfermedad, entonces ahí sí podría haber mayor riesgo de tener el virus y de que tú seas plausible de hospitalizarte. Entonces, comunicarse con el 113 del MINSA o abajo en la página www.gov.pe/coronavirus, pueden entrar sin ningún problema y ellos mismos te van a dar como un algoritmo, te van a hacer algunas preguntas y te van a ir diciendo si es que tú eres o tienes más riesgo o menos riesgo de hacer esta enfermedad. Y desean también, obviamente, estamos en redes sociales nosotros para poder responder cualquier tipo de pregunta vinculado, obviamente, si eres un paciente oncológico, a la enfermedad. Y bueno, también sobre el tema, más allá de ser oncólogos, pues nosotros somos médicos, así que sí podemos orientar. Encantados, puedes acceder por cualquiera de nuestras redes sociales para poder estar en contacto directamente y poder ayudar. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto nos va a probar un poco a cada uno como país, como sociedad, que no somos inmunes, que nosotros hoy en día pensamos de que tenemos, pues, o sea, que la vida está más que asegurada y todo lo demás, pero nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer reflexionar y quizás entrar en razón de que lo importante es la salud. Muchas veces uno hace su vida y en automático y se olvida del tema de la salud. Y esto nos hace reflexionar sobre el tema de la salud y creo que sobre ese tema de cuarentenas o de aislamientos preventivos en los domicilios nos va a hacer mejorar también como personas, tener más tiempo para nosotros, para nuestros familiares. Hay que ver el lado B de las cosas, el lado también positivo de toda esta situación. Así que nada, chicos, quería solamente conversar con ustedes todo esto. Si tienen preguntas o algo, por favor, estoy encantado de poder recibir sus comentarios ahí a través de la página web o si no de las redes sociales que les estoy mencionando. El video lo voy a subir. Si ustedes desean, pues siéntanse libres, por favor, de compartirlo y vamos a ver de sacar un poquito más de información próximamente y sus preguntas o aportes pues, para poder hacerlos y desarrollarlos. Estamos ahí para poder hacerlos. Así que nada, no les quito más tiempo y es un poquito tarde aquí. Así que esto, quería aprovechar todas para sacar el video. Así que nada, cuídense mucho y a protegerse y a cuidarse, que esto va a pasar. ¿Ok? Chao, chao, cuídense.